A continuación vamos a tener un panel que lleva el título de ¿Qué investigación se requiere en Jalisco para la educación normal en el contexto actual? Y tendremos la participación como moderador de este panel al doctor José Antonio Rodríguez González. Actualmente se desempeña como coordinador de áreas sustantivas de la Dirección de Normales. Si les parece bien, lo recibimos con un fuerte aplauso. Bienvenidos. Adelante, por favor. Bien, pues sean bienvenidos todos ustedes a este gran evento de Recrea Academic y lo interesante que va a estar el día de hoy con el tema de investigación. Tenemos de las instituciones de educación superior formadoras de docentes y para ello se encuentra ante nosotros la doctora Norma Lidia Díaz García de la Escuela Normal Superior de Jalisco. Sea bienvenida. Gracias. Asimismo, la doctora Erika Anay Rodríguez Valle, directora de la Escuela Normal de Educadoras de Unión de Tula. Gracias. Asimismo, la maestra Areli Norma Tapia Ramírez, catedrática de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco. Sea bienvenida. Asimismo, el doctor Joaquín Peguero Sánchez, de la Escuela Normal Rural de Atequiza. Y asimismo, la doctora Gloria Margarita Panduro Loera, de la Escuela Normal de Educadoras de Guadalajara. Gracias. Sean bienvenidos. Gracias. Si bien es cierto, este es un gran evento que tiene que ver con Recrea Academic y ahora presentaremos de la parte de las instituciones de educación superior formadoras de docentes. Recrear la educación a través de compartir experiencias, reflexiones y aprendizajes para la educación propiciado a partir de la pandemia. Y la pregunta del día de hoy: ¿qué investigación se requiere en Jalisco para la educación normal en el contexto actual? Y la primera pregunta para cada uno de nuestras ponentes el día de hoy sería: ¿por qué en las escuelas normales se debe investigar y cuáles son las temáticas? Le cedo el uso de la voz a la doctora Gloria Panduro. Muchas gracias. Bueno, ¿por qué se tiene que hacer investigación en las escuelas normales? Porque es un proceso paralelo a la formación pedagógica. Es sumamente importante dar a la sociedad docentes formadas no solamente en cuestiones pedagógicas, sino también en las metodologías de investigación que permiten a las futuras docentes comprender las problemáticas que existen, tanto en el nivel educativo como en el nivel de articulación de educación básica y lo que se requiere en la sociedad. ¿Qué temáticas? Bueno, creo que la pandemia nos abrió nuevas problemáticas. Generalmente abordábamos problemas del aula, problemas muy específicos de las áreas de aprendizaje, pero la pandemia nos abrió un área nueva que tiene que ver con lo socioemocional. Las familias, la forma de comunicación con las familias para establecer un diálogo que permitiera seguir avanzando a los alumnos. La parte socioemocional, cómo la viven los alumnos, cómo la están viviendo los padres de familia, pero también cómo lo están viviendo nuestras alumnas, que definitivamente, pues como somos parte de toda esta situación a nivel mundial, también se han visto afectadas. Entonces creo que esa es una línea de investigación que se tiene que recuperar, que tenemos que saber cómo han podido llevar a cabo sus actividades pedagógicas con las familias a través de las distintas formas que se han ido implementando. Principalmente apoyar a los alumnos para que el rezago educativo pues no sea algo que vaya a afectar en toda su educación. Entonces creo que definitivamente no podemos abandonar la investigación, corre paralela con la formación docente, la didáctica, la pedagogía, las teorías, las metodologías, porque de esa manera podemos seguir avanzando, siempre con una intención de mejorar y dar calidad a la educación. Muchísimas gracias, doctora Gloria Panduro. Y continuamos con el doctor Joaquín Peguero Sánchez. Muchas gracias, buenas tardes. ¿Por qué se debe investigar en las normales? Lo voy a plantear desde la teoría de sistemas. En la teoría de sistemas nos
indica que todo sistema de manera circular necesariamente tiene un sentido de orden. Vamos a pensar en los organismos biológicos, necesariamente se nutren de un contexto, de un entorno, y la lógica de recuperar la información al interior hace posible el estado de equilibrio. Entonces, en el caso de las normales, ese nutrirse de esos datos, de esa información, es lo que le va a dar el equilibrio para que pueda perpetuarse o mantenerse como un sistema con doble función, hacia adentro, tomando la información para poderse nutrir y poder dar hacia afuera, hacia el entorno, lo que se genera en esa simbiosis. Y vamos, en este sentido, pues no pensaríamos un sistema normalista que no se nutre de la información que el docente, que está en el contacto directo, en el sentido fenomenológico de la experiencia que vive el día a día, la relación intersubjetiva con los niños, que tiene el pulso de la realidad que vive. Entonces, no podría el normalismo dar alguna forma metodológica u orientación. Esto es lo que todo sistema tiene, el principio de orden que lo autorregula. Y creo que desde esta perspectiva, el por qué se debe hacer investigación es precisamente eso, para regular esa simbiosis entre la información que recibimos y la que ofrecemos en la parte formativa, que ya no es la enseñanza, sino que sería el cultivo de la humanidad de una sociedad. Y entonces, visto desde este punto de vista, las normales es una parte fundamental y central en recibir el pulso de la convivencia de la sociedad que se vive, del ciudadano de esta era, de estos contextos, y los fines de la educación, o vamos, los ideales que se tienen acerca de la ciudadanía para este contexto y sobre todo en estos momentos de adversidad donde todo parece un tanto incierto. Muchísimas gracias, doctor Joaquín. A continuación, continuamos con la maestra Arely Norma Tapia. Buenas tardes. Si tuviera que dar la respuesta lógica, diría que es una actividad que realizamos dentro de las actividades diversificadas en las escuelas normales. Sin embargo, si les hablo de la intención de la investigación en las escuelas normales, pues mi respuesta sería que tiene que ver con propiciar el conocimiento y la aplicación del mismo de manera permanente. La investigación no termina, hay que estar en constante búsqueda de la información. Podría también decir que orienta aquellas acciones que debemos de hacer, generar propuestas innovadoras que abonen directamente las instituciones en las que nosotros trabajamos. Podría decir que propicia el desarrollo de los planes de estudio y de las competencias que necesitan adquirir nuestros alumnos, nuestros egresados. Me parece que es una actividad sumamente importante, es esencial y debemos de hacerla en las escuelas normales. Si pensamos en la dificultad de tener investigación, pues creo que es mucha. Los que estamos aquí sabemos que es todo un reto para las instituciones de educación normal. Y si les platico un poquito sobre la experiencia de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco, podría decirles que iniciamos realizando un proyecto que es el programa de investigación de la unidad de investigación y que este se enfoca directamente en el plan de desarrollo institucional y en los criterios e indicadores que solicitan los organismos evaluadores de educación superior, que es a donde pertenecemos. A partir de esto creamos proyectos de investigación en dos líneas específicas. La primera, que tiene que ver con las prácticas y la reflexión crítica de la práctica que tendremos que tener como docentes en una institución de educación superior. Y la segunda, que tiene que ver con la realización de esos proyectos innovadores que abonen directamente a las áreas sustantivas y adjetivas de las escuelas normales. Entonces es todo un reto. Si les ejemplifico, por ejemplo, tenemos un proyecto de seguimiento de egresados que nos ha dado directrices específicas para trabajar esas competencias que nuestros alumnos
dejaron, probablemente no concretaron. Y en el ámbito de la práctica, podría hablarles también de proyectos específicos que tienen que ver con el trabajo entre pares, con la significación de la práctica, con las percepciones que tienen de la identidad normalista. Entonces, es sumamente importante y obviamente debemos hacerlo. Muchísimas gracias, doctora Arely Norma. A continuación, con la doctora Erika Nay, por favor. Muchas gracias por la invitación a nuestras autoridades estatales. Me advirtieron que no me acercara A la bocina. a la bocina. Sí, pues nuevamente muchas gracias a nuestras autoridades estatales que nos dieron la oportunidad de participar en este foro. Y sobre el planteamiento que hace el doctor Toño, rescaté algunas ideas principales de la realidad donde está situada la gestión que yo realizo. ¿Por qué investigar? Puesto que la curiosidad por saber es inherente al ser humano y la duda es el vehículo. Es necesario investigar, porque la investigación es la fuente de todo conocimiento, es el camino a la comprensión de una realidad en la que estamos trabajando. ¿Qué hacer a través de ella? La investigación es el principio del desarrollo profesional. Es importante estos espacios en el nivel superior porque nos invitan a reflexionar y analizar sobre lo que se está realizando en la formación docente. Una vez llegar en esos estados de conocimiento, es pertinente construir a través de documentos de investigación propuestas de mejora curricular, pedagógica, de gestión, de administración escolar. El investigar nos permite realizar divulgación científica para identificarnos entre pares como nivel superior. La investigación debe de ser considerada en las escuelas normales como un acto académico permanente, porque nos permite conocer cosas nuevas, nos permite estarnos innovando en todos los espacios que conforman la institución. Además de generar esos conocimientos nuevos y estrategias actualizadas, nos lleva a profesionalizarnos. Profesionalizar nuestra práctica docente, la práctica de gestión, de administración escolar, como colectivo y como sociedad del conocimiento. Investigar nos brinda diferentes perspectivas de la realidad donde están situadas las escuelas de nivel superior. Nos lleva a una movilización de saberes, de aprendizajes, de metodologías de enseñanza, de estrategias de gestión y administración escolar. Investigar es abrir una ventana permanente a la búsqueda de nuevos caminos para la educación en Jalisco. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Erika Nay Rodríguez Valle. A continuación, le cedo el uso de la voz a la doctora Norma Lidia Díaz García. Muchas gracias. Gracias por el espacio y creo que es muy importante rescatar la sensibilidad de las autoridades educativas de saber y dialogar sobre el tema directamente de los actores inmersos en la realidad de las escuelas normales. Gracias por el espacio. Y bueno, ¿por qué es importante investigar en las escuelas normales? Creo que mis compañeros ya han aportado elementos fundamentales. Yo sumaría que esto tiene que ver mucho con la relevancia y la trascendencia que significa formar docentes. No podemos formar docentes con referentes, con creencias, con ideas simples. Tienen que ser a partir de procesos metodológicos, rigurosos, que estudien la realidad, que estudien las necesidades, que estudien lo que se requiere en un docente para la realidad actual. Bien sabemos que ya hay diseños curriculares que visualizan un perfil de egreso para la docencia, sin embargo, esto queda desfasado de muchos contextos educativos y creo que la investigación permite vincular y hacer más situado el proceso de desarrollo de la formación de docentes. Es importante que cada escuela normal, como ya lo comentaron mis compañeros, se investigue sobre la pertinencia del plan y programa de estudios con el que se forman nuestros docentes, que se estudie a través de los procesos de formación que se realizan al interior de la institución, porque una cosa es lo que dice el plan y otra es lo que sucede al interior de las instituciones,
Y creo que algo que es muy relevante y ahorita está con mucho peso, el investigar qué sucede en el campo de acción donde se van a desempeñar nuestros futuros docentes, porque la realidad siempre ha sido compleja, siempre es cambiante, y formar a un docente con una mirada investigativa. Con esto quiero hacer énfasis que no solo es importante que los docentes de las normales hagamos investigación, sino que también promovamos estos procesos en los estudiantes, porque formaríamos docentes con una mirada más aguda, una perspectiva más amplia y sistematizada y con referentes teóricos para atender, comprender e intervenir las problemáticas y necesidades educativas. Entonces creo que la relevancia de la investigación va más allá de lo que podemos pensar y por eso es una función sustantiva del nivel superior. Gracias. Sí, muchísimas gracias, doctora Norma Lidia. Y bueno, continuando con esta conferencia, bueno, a partir del contexto de la pandemia COVID-19, ¿cómo atender y entender desde la investigación los desafíos educativos que enfrentaron los docentes de evaluación secundaria? Bueno, la Escuela Normal Superior de Jalisco es la única institución responsable en el estado de formar docentes de educación secundaria. Es una realidad muy compleja porque, como todos sabemos, en secundaria no solo hay que atender procesos formativos, sino que además hay que atender a los seres humanos en su etapa de adolescencia, y aunado a ello tienen que tener un alto dominio disciplinar. Los docentes de educación secundaria es importantísimo que esta mirada investigativa les permita identificar las necesidades no solo de la etapa de los adolescentes o del contexto en el que se encuentran, sino también de la vinculación de su disciplina con la realidad de los estudiantes. Me explico un poco mejor. En el libro de Santos Guerra, La escuela nos salva del diluvio, mencionaba él que una vez en una secundaria estaba una alumna y plática y plática y plática, como son los adolescentes, ¿no? Y entonces la maestra le dice: fulanita, ¿cuántas patas tiene un artrópodo? Y la niña voltea y le dice: ay, maestra, ya quisiera yo tener esos problemas, ¿sí? Y esto nos debe de llevar a entender que por sí mismo cada una de las disciplinas de secundaria o las materias no tienen sentido por sí mismas. Por eso la mirada investigativa de un docente aumentaría las posibilidades de que él identificara las necesidades y situaciones contextuales para vincular el contenido curricular con la realidad de los estudiantes. Ahora, al regresar de la pandemia, acompaño a mis estudiantes en los procesos de prácticas intensivas, que es una fortaleza en la formación de docentes, porque ellos viven a lo largo de su formación una experiencia in situ, ¿no?, en la realidad. Y fue escalofriante ver cómo regresaron los adolescentes sin hablar, sin poder socializar, sin poder responder a elementos básicos de procesos de aprendizaje. Fue muy difícil. Y los estudiantes normalistas y los docentes que formamos a los normalistas, sobre todo en secundaria, tuvimos que adentrarnos en procesos de investigación etnográfica, de corte cualitativo también muy interesantes, y de investigación-acción. ¿Para qué? Para que a partir de lo que ellos están identificando, intervengan. Entonces creo que también algo que es muy importante es que este tema de la investigación para los docentes de secundaria pues va más allá de solo tener un elemento curricular extra, ¿no? Además les permite seguirse profesionalizando, pero sin duda el contar con esa mirada a ellos les permite resolver con más elementos las necesidades educativas. Doctora, muchísimas gracias, doctora, por su participación. Gracias, doctora Norma. Y bueno, quiero hacerle también una pregunta a la doctora Erika Nay, directora de la Escuela Normal de Educadoras de Unión de Tula. Y mi pregunta sería para ella: ¿cómo consolidar una comunidad de investigación bajo la realidad post-COVID? Es un planteamiento interesante porque, partiendo de las realidades donde están situadas las instituciones educativas, surge esa necesidad latente. En el tiempo de pandemia se llevó un intercambio académico, una metodología de enseñanza a través de una pantalla, a través de un dispositivo electrónico, y era llevar hasta cierta parte un autodidactismo y un aislamiento pedagógico. Hoy en día se va a buscar que el alumno vuelva a compartir sus experiencias con sus compañeros de lado. Debe de retomar el trabajo en colectivo,
debe de situar ahora sus experiencias de aprendizaje en el compartir y en el reflexionar a través de sus iguales. Y es necesario generar esa comunidad de aprendizaje porque los maestros catedráticos deben fortalecerse entre sí, identificar qué problemáticas está dejando esta situación pandémica, qué esfuerzos se requieren para poder apoyar a las nuevas demandas que exige el docente en formación y que se sienta también el alumno soportado con una didáctica sensible, humana, y que cobre vida realmente la comunidad de aprendizaje en y para la vida a través del interés, del desarrollo humano, del desarrollo psicológico, del desarrollo intelectual y poder atender todas las competencias profesionales y genéricas que demandan los planes y programas de estudio. Es necesario fomentar esta comunidad de aprendizaje pospandémico a través de la necesidad latente individual para el trabajo en colectivo. Tenemos que resolver un problema colectivo desde una mirada individual para el beneficio de todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Erika Nay. Continuando con esta temática, mi pregunta va enfocado a la maestra Arely Norma Tapia Ramírez, de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco, y mi pregunta sería, ¿qué tipo de enfoque de investigación se propondría para las escuelas normales? Me parece que el enfoque adecuado y que nosotros estamos proponiendo desde la Benemérita es el enfoque formativo, investigación formativa, y precisamente retomo lo que señalaba la doctora Lidia, que tiene que ver con esta cultura de la investigación, no del catedrático, sino de los alumnos. Entonces se vuelve una metodología que se trabaja en el aula, que investiga el alumno para mejorar su práctica y cómo el maestro rescata este tipo de investigación en su propia práctica. Específicamente esto de la cultura de la investigación, tiene que ver con, yo lo explicaría así, es sumamente complicado y creo que no es desconocido para nadie que nosotros no somos especialistas en investigación. Y este enfoque formativo permite precisamente que nosotros nos formemos a través de la investigación. Aprendemos a investigar investigando y eso es lo que debemos trabajar en las escuelas normales. En el área de investigación que coordino en este momento, nos formamos en la pandemia a través de reuniones en plataforma en las que nos dejábamos tareas específicas y aprendíamos del colectivo. Hacíamos comunidades de práctica, no para definir específicamente cómo se tiene que investigar, sino para compartir nuestras experiencias de investigación. Inclusive trabajamos los proyectos de forma colaborativa, cada uno de nosotros abordamos esos proyectos y los definimos, qué necesitábamos en un proyecto de investigación. Considero que si trabajamos de esa manera en colaborativo, podremos tener avances significativos y obviamente van a ayudar y apoyar a las áreas sustantivas de las escuelas normales. Entonces, la propuesta es enfoque formativo. Muchísimas gracias, maestra Arely Norma Tapia. A continuación, la pregunta va para el doctor Joaquín Peguero Sánchez, de la Escuela Normal Rural de Atequiza. ¿Y en qué estado se encuentran los abordajes de la investigación inter y transdisciplinaria en nuestro campo educativo? Gracias. Dando un recorrido en cuanto a las formas metodológicas de la investigación, hemos encontrado que en México, específicamente en el campo educativo, se discuten o se debaten dos paradigmas aún clásicos, que es la metodología de investigación cuantitativa, que la entendemos a estas alturas, inclusive desvirtuado también ese paradigma positivista sin saber o no atender que son espacios muy diferentes. Para dimensiones muy amplias no es posible el estudio de fenómenos locales. E inverso, para estudios muy localizados no es posible utilizar un paradigma tan amplio. Pero esto ha sido tema del siglo pasado. Si damos un recorrido en otros
en otras latitudes mundiales. Ahora la interdisciplina, la transdisciplina, esto es, los abordajes de estudios multidisciplinares, es tema de frontera y de discusión, no solamente del cultivo de lo humano, sino también de las decisiones políticas, de las cuestiones fundamentales de la vida misma. Y quiero decir una parte fundamental que he dejado por ahí escrita. En la realidad, la misma realidad no está dividida como la ciencia que lo estudia. Y ante esto, a los fenómenos de dimensión de la era global y de los contextos cada vez más complejos, los debates de lo cuantitativo y cualitativo han quedado rebasados. ¿En dónde están esa formación de frontera para la investigación en las ciencias humanas? Y ahora me llega a la memoria una pregunta con la que en el siglo pasado, 1984, en la publicación del libro El árbol del conocimiento del chileno Humberto Maturana, inicia una pregunta en su prólogo. Si el hombre nace sin amar ni odiar a nadie, ¿cómo es que aprende? Era estudiante en aquel tiempo y esa pregunta aún me mueve. No podemos dar respuestas de investigaciones localizadas, de enfoques delimitados a problemas complejos de la humanidad. Y creo que esta pregunta moviliza el futuro de la investigación en la educación, porque, repito esta parte, la realidad no está dividida como la ciencia que lo estudia. El adolescente no puede limitarse a un estudio desde el desarrollo psicológico cuando es un complejo de condiciones existenciales que se viven. Y bueno, esto es como la pregunta que aún no se contesta. ¿Cuándo empezaremos con esos abordajes multidisciplinares, transdisciplinares que se requieren en la investigación educativa? ¿Es cuánto? Muchísimas gracias, doctor Joaquín Pegueros. Y bueno, vamos también con la doctora Gloria Margarita Loera Panduro, de la Escuela Normal de Educadoras de Guadalajara. ¿Qué nuevas concepciones de la docencia se tiene que construir a partir de las modalidades de emergencia? Sí, yo recordaba, atendiendo a la pregunta, pero estaba recordando que para el 21 de marzo del año pasado, las alumnas estaban a mitad de la práctica. ¿Y qué fue lo que sucedió? De repente tuvieron que interrumpir todo el proceso y no solamente impactó en las jornadas de práctica, impactó en las alumnas que estaban construyendo sus documentos de titulación. ¿Cómo? ¿Qué vamos a hacer si ya no tenemos los grupos? ¿Qué vamos a hacer con la metodología que yo tenía planteada en mi capítulo? ¿Qué vamos a hacer con la problemática? Porque la problemática ya no está en la misma dimensión que yo la había considerado. Creo que una de las cosas con las que nos enfrentó esta situación de la pandemia es que nos hizo reconsiderar no solo los conocimientos, sino los métodos, la teoría, qué tanto nos abarca para, como dicen mis compañeros, entender la complejidad de la realidad. Y esto nos ha llevado a pensar en la misma formación de docentes que están generando sus documentos de titulación, que están surgiendo nuevas concepciones de lo que es ser docente. Un docente que tiene que aprender a trabajar con pedagogías emergentes, que aunque ya se había escrito sobre esta temática, no lo habíamos vivido como tal. Y se han venido presentando distintas modalidades donde los estudiantes en general, estoy segura, han tenido que buscar adaptar lo que se entendía por ser docente presencial a la virtualidad, a estar híbridos,
a regresar a lo mejor a la presencialidad, a estar, como dice el maestro, trabajando con la incertidumbre. Y creo que eso tiene que entrar como una competencia docente, que los docentes entendamos que la realidad no la tenemos de manera estática, controlada, con un proceso metodológico, con una visión de lo que puede llegar a ser el problema a partir de un planteamiento, sino que estemos formando docentes atentos a lo que está sucediendo realmente y entonces generar investigación. Creo que lo más importante es que nosotros generemos investigadores de la incertidumbre, de estas pedagogías emergentes y no como la docencia como algo ya dado, ya acabado, construido o que ya tiene completamente cubiertas todas las situaciones de la práctica. Creo que la pandemia nos demostró todo lo contrario. Muchísimas gracias, doctora Gloria Panduro. Y bueno, finalmente vamos a cerrar en el tema, a dar cada uno de nosotros una pequeña conclusión. Sabemos de antemano que esta información que nos acaban de brindar de las formas de trabajo, las pedagogías emergentes, la colaboración, el apoyo interdisciplinar y la transdisciplinariedad, el trabajar en incertidumbre, en esta pedagogía emergente y este apoyo que existe por parte de las instituciones de educación superior formadoras de docentes. Y para hacer este cierre, invitamos a la doctora Norma Lidia que nos dé una pequeña conclusión. Bueno, yo lo que concluyo a partir de esta experiencia y de lo que estamos vivenciando es que la investigación es un área de oportunidad en la formación de los docentes y que es a partir de ella que formaremos docentes resilientes, preparados para las incertidumbres y también docentes que sean innovadores. La esencia de este evento es recrear, ¿no? Reformar, hacer una realidad nueva que nos permita resolver lo que tenemos como problemas actuales. Entonces creo que para que un docente que se incorpora al campo de servicio, incluso en su proceso de formación, pueda recrear la escuela, recrear la vida, recrear los escenarios en los que se encuentra y así impactar para mejorar el contexto, es fundamental que también viva el proceso formativo como docente a partir de procesos de investigación y que la investigación le permita identificar esos elementos, como ya lo comentó la doctora, que tengan que ver con cómo respondo a esa necesidad que estoy identificando. Francesco Tanucci, uno de los ponentes en este evento, decía: en la pandemia la UNESCO los convoca en una conferencia virtual y dice: no podemos volver a la escuela a hacer lo mismo que hacíamos antes. Y resulta que volvimos y como que quisiéramos hacer lo mismo y nos damos cuenta que ni siquiera es vigente, que ya no hay lugar para esas prácticas, y eso ha facilitado que los docentes que ya tienen una mirada investigativa y quienes apenas se inician en el proceso resuelvan más fácil. Entonces creo muy importante como parte de los procesos que en nuestro estado se siga visualizando la importancia de la investigación, no solo para que alguien resuelva un tema desde el ámbito de la docencia, sino para que nuestras autoridades den un vistazo a lo que sucede. Las escuelas normales estamos en el contexto de educación básica, ahí trabajamos, podemos tener referentes importantes, tenemos referentes de las necesidades que hay que atender educativas, entonces creo que la investigación de educación normal puede ser un referente para nuestras autoridades en la toma de políticas públicas y toma de decisiones, sobre todo en este importante proyecto que es recrear. Entonces, pues invitar a todos a que sigamos en la investigación, sigamos produciendo conocimiento y planteando nuevos retos y perspectivas a partir de un estudio como metodológico como lo ofrece la investigación. ¿Sí? Muchísimas gracias, doctora Norma Lidia. Gracias. Y continuando con la doctora Erika Nay, por favor. Retomando lo que hace un momento se comentaba, que la investigación nos permite profesionalizarnos, pero también hay un elemento muy importante que nos permite este campo de la investigación: reconocernos. ¿Qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que estamos dejando de hacer como institución? Dentro de la institución existen diferentes áreas de conocimiento para poder atender.
Están las áreas de docencia, donde se encuentran los catedráticos y los docentes en formación. Están las áreas adjetivas, que se encuentra la parte de la administración escolar y de la gestión escolar. Lo importante de una investigación es que exista una transversalidad, que no haya una ruptura en la institución por hacer una investigación fragmentada. Si realmente hacemos una investigación que concrete a abrazar una institución completa, vamos a lograr la perfección. En otro sentido también es que recordemos que los planes y programas de estudio están en activo en una sociedad viva, que tiene movimiento, que no es estática. Esta razón nos invita a que busquemos siempre una estrategia nueva para la enseñanza, porque no podemos estar actuando de la misma manera que cuando surgimos como docentes. Entonces, dos posturas importantes es el reconocimiento, la innovación y también el movilizar los saberes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Erika Nay. Continuando con la maestra Arely Norma Tapia. Gracias. Pues yo terminaría esta participación diciendo que busquemos precisamente esa cultura de la investigación. Dejemos de ver la investigación y la docencia como áreas distintas. Si utilizamos esa práctica, esa docencia que tenemos y que hacemos continuamente como un quehacer cotidiano y la cambiamos por investigar, podremos tener avances. Investigamos para crear, investigamos para conocer, investigamos para innovar, para proponer, para realizar proyectos. La invitación sería a que nos atreviéramos a investigar, a que seamos parte de este proyecto, que no le tengamos miedo. Aprender a investigar se aprende investigando. Es un proceso complicado, pero si no nos atrevemos y vemos como áreas separadas, solamente los que investigan, pero yo no entro con esos compañeros, pues entonces seguiremos fragmentando esta situación. Precisamente el enfoque formativo señala que la práctica es el objeto de estudio. Allí es donde podemos incidir con nuestros alumnos. Si lo hacemos de esta manera, creo que tendremos excelentes avances. Todos estarían invitados a investigar sobre su área de estudio. Muchísimas gracias. Bien, continuamos con el doctor Joaquín Peguero Sánchez. Gracias. Pues a manera de conclusión, primero quiero decir que en la educación creo que nos falta actualizarnos bastante en el tema de la investigación. No solamente es suficiente tener un listado de problemas que hay en la investigación, debemos de tener también un menú de metodologías para cada uno de los problemas. Hay una parte fundamental que podríamos sintetizar con esta pregunta: ¿qué es educar? Los diálogos que tenemos entre los colegas, en las reuniones, en las charlas, inclusive en los productos de investigación, hacemos referencia a nuestra experiencia, a la vida ordinaria, a lo que vivimos frente al fenómeno de nuestro trabajo. Y voy a tomar unas palabras como isomorfismo de la ciencia física a las humanidades, de Immanuel Wallerstein, ahora no lo puedo pronunciar, cuando dice: la ciencia es empírica, pero empirista es reducir todo el saber, quererlo meter a los límites de la experiencia. En la educación, todo lo que converge como un acto intersubjetivo de relación, enseñanza y aprendizaje, se convertiría, donde aprendemos química, español, matemáticas, lo reduciríamos a algo que también lo he dejado en lo escrito por ahí en los rastros: academicismo. Educar es academia, pero reducirlo a academicismo es omitir la experiencia fenomenológica del vivir, la experiencia
de cada sujeto cómo es que vive el conocimiento. Ahora mismo el conocimiento no es la finalidad de la investigación, ahora es la responsabilidad del sujeto que tiene ese conocimiento. Y bueno, creo que para la investigación de los fenómenos en el cultivo de lo humano, tenemos mucho camino todavía que recorrer. Ahora, en este mundo de lo incierto, no podemos volver a hacer lo del pasado para obtener resultados que la era global nos indica que deberán ser diferentes resultados y solamente con procesos diferentes lo podremos hacer. Y no solamente hay un camino, tendremos que buscar ahora más que nunca en la educación el cultivo de las interdisciplinas, de la multidisciplina, de la transdisciplina. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. A continuación, la maestra Gloria Margarita. Bueno, yo creo que definitivamente la herramienta que mejor le podemos dar a nuestros estudiantes para que enfrenten esta realidad y esta incertidumbre es la investigación. Pero no se la vamos a poder dar si nosotros no investigamos, si nosotros no nos acercamos al campo en donde ellos desarrollan sus prácticas, porque entonces nos vamos a quedar a un nivel teórico y va a seguir siendo la investigación como una especie de discurso que nunca aterrizamos. Los formadores de docentes, desde mi punto de vista, tenemos dos tareas. La primera, tenemos que ser investigadores, investigando, como dice la maestra, y en segundo lugar, formar redes de investigadores. Como instituciones formadoras de docentes que estamos viviendo problemáticas similares, podemos aportarnos creando también proyectos de investigación que sean en beneficio de los estudiantes. Si seguimos separados, cada quien con una visión distinta o con una visión particular de lo que requieren nuestros estudiantes en el ámbito o el nivel educativo en el que los formamos, estamos reduciendo la investigación. Entonces, requerimos, en primer lugar, hacer investigación y, en segundo lugar, formar redes de investigación. Muchísimas gracias, doctora Gloria Panduro. Y bueno, finalmente agradecerles a cada uno de ustedes por esta presentación, este conversatorio que fue muy importante, pero principalmente a nuestras autoridades que nos han permitido el estar presentes, que se escuche la voz de las normales, de las instituciones de educación superior, porque es muy importante, gracias al gobernador del estado, al secretario de Educación, al subsecretario de Formación y Atención al Magisterio, al doctor Marcos González, director de las Escuelas Normales del estado de Jalisco, al maestro Juan Carlos Salcedo Rivera, que es nuestro director académico de la Dirección de Educación Normal. Agradecerles a cada uno de ustedes, porque gracias también a los directores de las escuelas normales, porque gracias a ellos permite este ejercicio que llegue hasta donde tenga que llegar y que llegue finalmente a quien debe de ser, los alumnos. Hay que recrear la escuela, recrear la vida y recrear la educación. Un fuerte aplauso para todos ustedes. Sí. Perfecto. Bien, muchísimas gracias, doctor Toño, y a todos los panelistas, a todas las panelistas por este excelente desempeño. Sí. A continuación vamos a llamar a nuestras autoridades educativas para la entrega de los respectivos reconocimientos. Y para ello solicitamos la presencia en este escenario del doctor David Díaz Cedeño, director de posgrados en educación, así como el maestro Carlos Salcedo, director académico de las normales, por favor. También vamos a pedir la presencia en este escenario de la doctora Patricia Cendejas Mora, directora del Centro de Estudios de Posgrado y la Maestría en Educación con intervención en la práctica educativa MEIPE. Un aplauso, por favor.
Vamos. Me gustaría que usted hablara. Maestra. Muy buenas tardes. Muchas gracias por su participación. Interesantes puntos, reflexiones a considerar en el proceso formativo a través de la investigación a los futuros docentes. Agradecemos mucho su participación. Igual a ustedes su asistencia a este momento de reflexión. Creo que nos dejan varias pistas que seguir. Muy interesante. Muchas gracias por su contribución. Bueno, con gusto y a nombre de la Secretaría de Educación, tenemos el honor de entregar unas constancias por su participación. En primer término, nombro a la maestra, a doctora Norma Lidia Díaz García. Primero voy a dar lectura. Me voy a tomar el atrevimiento de dar lectura a este reconocimiento que expide la Secretaría de Educación Jalisco y que dice lo siguiente: la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco agradece su colaboración como conferencista y extiende la siguiente constancia a cada uno de ustedes. 18 y 19 de noviembre del año de 2021, en Expo Guadalajara, Jalisco, México, firma el titular de la dependencia, Juan Carlos Flores Miramontes, secretario de Educación del Gobierno del Estado de Jalisco. Enhorabuena y muchísimas gracias. Pues a mí me tocó entregarles a cada uno de ustedes y pues felicitarlos por esta exposición que tuvieron y me congratula también estar parte de este elenco. A la doctora Erika Anay, aquí tiene. Muchas gracias, doctora, por su participación. A la doctora Areli. Muchas gracias, doctora Areli. Al doctor Joaquín Pegueros. Maestro doctor, por favor, aquí tiene. Muchísimas gracias. Y a la doctora Gloria Margarita Panduro. Aquí tiene. Muy amable por estar en este momento de Recrea y Recrea Unidos para la Vida.